Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de notas que dan cuenta del motivo que impulsan hoy en día a agrupaciones delictuales a cometer delitos de robo de cobre en nuestro país. Vamos a comenzar revisando una nota donde contaremos del modo de operar que utilizan algunos delincuentes para robar láminas de cobres avaluadas en altas sumas de dinero desde el interior de trenes en movimiento. Veremos también la manera de actuar de los llamados gatos del cobre, que han significado pérdidas millonarias para la industria minera. Además de eso, luego hablaremos de la desconexión de Internet que sufren miles de personas en sus hogares por causa del robo de cables. Vamos a analizar con autoridades un proyecto de ley que busca sancionar los delitos de hurto y robo de cobre en Chile. Así comienza Expedientes CHB Noticias. Comenzaremos revisando una nota emitida en febrero del 2021 por nuestro equipo de Chilevisión Noticias, donde les contábamos de un prolongado corte de electricidad que afectó a cerca de 5.000 vecinos en diversos edificios de Santiago Centro. En él, la empresa aseguró que el motivo principal fue el robo de cables de cobre que se hizo desde la vía pública. La pregunta que persiste entre los residentes es quién responde si usted pierde, por ejemplo, un artefacto en los cortes de energía. Se empezaron a quemar las ampolletas, los discos de las ampolletas arriba, que son LED, empezó a salir humo. Después nos dimos cuenta que era un problema ya generalizado alrededor de toda la manzana en sí. Empezó a salir humo del alargador de mi casa y ya a la 1:50 todos los vecinos ya no había, en los pasillos no había luz. Completamente oscuras quedaron cerca de 5.000 clientes en pleno centro durante la madrugada de este domingo. El principal motivo sería el robo de cables de cobre de un ducto subterráneo. Me asomé al pasillo y estaba, pero el olor a quemado horrible. Miles de vecinos tuvieron que pasar la noche en penumbras a la espera de la llegada de la electricidad. Entre los más afligidos, quienes, por ejemplo, debían mantener refrigerados sus medicamentos. Yo mismo soy enfermo crónico, necesito tener mi refrigerador funcionando y no tengo luz. Este era el panorama durante la mañana, pasillos oscuros y ascensores sin funcionamiento, un drama para los cientos de residentes, ni hablar de los alimentos que pierden la cadena de frío. Guardo, congelo y tengo todo lleno, tengo todo guardado, entonces lo único que espero es que no se quemen los refrigeradores. En otro edificio afectado, los vecinos iban recuperando de a poco la energía. El corte, de igual forma, dañó diversos artefactos. Esta cafetera la enchufé en varios enchufes, no pasó nada, y el microondas tampoco. Corte de energía que duró más de 12 horas y que dejó daños, pero ¿quién debería responder por lo perdido? CERNAC está autorizado para mediar entre las compañías y las personas para que obtengan esas compensaciones. Ante cortes inesperados de electricidad, los expertos recomiendan desconectar todos los artefactos, previniendo golpes eléctricos. Interrumpiendo desde el automático o nuestro interruptor central hasta que el suministro se haya normalizado. Desde Enel aseguran que el problema obedece al robo de cables de cobre, que durante los últimos años han aumentado. Además, indicaron que ya se encuentran en contacto con los clientes para solucionar los problemas generados por el alza de voltaje. Bien, y preste atención con esta noticia porque un grave accidente de tránsito provocó un sujeto que había robado un camión cargado con cobre. Tras ser perseguido, el sujeto chocó a un bus en el que 8 pasajeros quedaron heridos. El asaltante fue detenido por carabineros. Por varios kilómetros, Carabineros siguió desde el aire a un camión robado por delincuentes que se daba a la fuga por la autopista Vespucio Norte. Pero un taco terminó con el vehículo de carga chocando un bus, dejando 8 personas lesionadas. A mí me duele el brazo, me duele el pecho, pero tengo ganas de llorar, yo creo que son los nervios. Y la compañera que venía acá venía despierta, le dijo, váyase por acá. A la hora que nos vamos por el lado de allá, capaz que nos estrellamos contra la reja, y si no, nos vamos por abajo. Los delincuentes roban este camión que pueden apreciar, que transportaba cobre. Se inició una persecución por personal de la Prefectura Norte y Occidente, la cual finaliza en este sector con la colisión de este camión con un bus que transportaba trabajadores de una empresa de alimentos. Baleado, tras resistirse a la primera detención, finalmente un sujeto de 31 años que escapaba y que había participado en el asalto fue capturado. Proceden a la detención de uno de los delincuentes que conducía el camión sustraído. Venía en persecución porque delincuentes se bajan y apareció Carabineros en moto. El camión venía del aeropuerto
ya secuestrado el conductor. Al ser impactado por el camión que venía a exceso de velocidad, el bus de pasajeros a su vez chocó a otro camión que estaba más adelante, generándose no solo los lesionados de carácter leve, sino también una gran congestión vehicular en la caletera de la autopista en Maipú. De repente sentimos un doble impacto, uno como por adelante y uno por atrás, y no cachábamos hasta que después llegó, se subió gente y ahí nos explicaron porque venían en una persecución por un camión robado. O sea, los camiones que venían atrás los choca por la parte posterior. Sí, igual fue fuerte y como te digo fue doble el impacto, uno por adelante, uno por atrás, pero habían compañeros que estaban más graves. Se espera que este miércoles la Fiscalía Occidente formalice al detenido por el delito de robo con intimidación, teniendo en cuenta que ya registraba detenciones anteriores. Volvemos con más expedientes CHB Noticias para contarles de una nota que realizó nuestro equipo de Chilevisión Noticias en diciembre del 2021, donde le contábamos del método que utilizan delincuentes para robar láminas de cobre avaluadas en altas sumas de dinero desde el interior de trenes en movimiento. Esta es la manera de actuar de los denominados gatos del cobre, que han significado pérdidas millonarias a la industria minera y que en cosa de minutos obtienen varios kilos de mineral para la venta en el mercado informal. Amparados en la soledad del desierto con total descaro y sin ningún tipo de vergüenza. No les importa que los estén grabando los denominados gatos del cobre, sacan y sacan pesadas planchas del mineral de un tren en movimiento en Antofagasta. El registro dura menos de 30 segundos, pero tiempo suficiente para robar cerca de 10 millones de pesos en cobre. Este mes de diciembre es el quinto evento que registramos en el mismo sector. Ya el día de ayer ya fue un poco más sin miedo, en el sentido de que la gente a vista y paciencia de toda la ciudadanía abordó el tren y empezó a botar placas de cobre. Hechas las denuncias, la Fiscalía de la región señala que se instruyó a las policías especializadas para investigar. Esto para lograr determinar la identidad de los ladrones. Además, según el Ministerio Público, la forma de actuar de estos delincuentes revela que se trata de bandas especializadas que cuentan con algunos bienes, camionetas y algunas capacidades técnicas para abordar el tren en movimiento, neutralizar las medidas físicas de protección de la carga de láminas de cobre, posteriormente sustraerlas y darse a la fuga con este millonario botín. Así tal cual y con un descaro absoluto que se ve reflejado en las imágenes. La forma de operar da cuenta de un grupo ya que requiere de una compleja logística. Los delincuentes suben en pareja al vagón en movimiento, cortan las cuerdas que mantienen las láminas de cobre afirmadas, para después lanzarlas al desierto. Mientras tanto, otros personajes de la banda esperan en vehículos tales como camionetas o pequeños camiones. El problema está también además en que alguien compra este cobre, dónde se vende este cobre, y eso sería importante poder averiguarlo e investigarlo. De hecho, cada una de estas láminas de cobre denominada cátodo podría llegar a pesar hasta 225 kilos y estaría evaluada la más pesada en 1.700.000 pesos. Si en un minuto votan 10, obtienen ilícitas ganancias por 17 millones de pesos. Durante el año 2021 llevamos registrado 30 eventos con un total de 50 toneladas, de las cuales han sido con trenes en movimiento, ya sea en la ciudad o en el desierto, a lo largo del trayecto del tren. ¿Ya? Sin embargo, también este año hemos logrado recuperar 30 toneladas en procedimientos de robos frustrados que han habido en la vía. Batería Hancock, pero ¿quieren más parece? Un delito que ya se había visto en otros sectores y con variados botines para los delincuentes. Son los denominados gatos que aprovechan vehículos de carga para atacar. Imágenes que se repiten cada cierto tiempo y que demuestran que no solo van por algo específico, sino muchas veces a lo que puedan lograr robar. Ahora el lugar escogido es el desierto en la región de Antofagasta. Los gatos del cobre, acá vemos cómo actúan y el descaro con el que logran millonarias ganancias. Un operativo de la PDI logró incautar varias toneladas de cobre desde el interior de un local en el barrio Franklin, lo que revela cómo este delito arremete cada vez más con fuerza. Es el robo de cables eléctricos o de fibra óptica que traen más de un problema en la vida diaria de los vecinos de los barrios afectados.
Lo que a simple vista parece un trabajo de reposición de un servicio no es otra cosa que un descarado robo. Sin escrúpulos, se vistieron como técnicos, pusieron conos e implementos de seguridad para engañar a los transeúntes. Así, sin levantar sospechas, estos sujetos pudieron sustraer desde el subsuelo varios metros de cables de cobre. Un delito que parece poco común, pero que cada vez se hace más frecuente. He tenido cortes de servicio de manera inesperada, pero ni idea de que están haciendo el robo de este tipo de material. Lo encuentro pésimo, porque ahora el internet sobre todo es súper importante. Con el teletrabajo, los chicos estudiando, para todos es muy importante. Robos de cable de fibra óptica que ocurren durante el día y la noche. En algunos casos son extracciones que se hacen a nivel del subsuelo, pero en otras ocasiones directamente de los postes en la calle. Son la causa más frecuente de afectación a nuestros servicios de telecomunicaciones. Es un problema que está perjudicando a miles de hogares, a miles de personas, especialmente en las zonas más vulnerables. Según cifras de la empresa Movistar, 32 comunas a nivel nacional se han visto afectadas por este tipo de delitos. De ese total, un 79% corresponde a la región metropolitana. Un caso similar fue lo que le ocurrió a Muriel. Cerca de mi condominio estuvimos sin internet 3 días por eso mismo. Imagínense, fue en la semana, después fin de semana y no podíamos ver series, no podíamos nada. Mi hermana tenía pruebas. Se tuvo que ir donde una amiga. Este año se han reportado 2.600 robos de cables de fibra óptica, dejando un total de 580.000 clientes afectados. Estos delitos son llevados a cabo por verdaderas bandas de crimen organizado, que roban los cables y luego reducen las especies, evadiendo impuestos, y todo esto se hace en un verdadero mercado negro de compra y venta de cobre. Mercado negro en el ojo de la autoridad. Un reciente operativo de la Policía de Investigaciones logró incautar varios kilos de cables de cobre desde el interior de una chatarrería. Ahí 4 sujetos fueron detenidos por el delito de receptación. Los cables pertenecían a la empresa Movistar. En total son 2.300 kilogramos de material de cobre, en su gran mayoría cableado de antena de compañías telefónicas, lo que es utilizado para banda 2G de 850 MHz. El avalúo total es de más de 18 millones de pesos. Otro exitoso operativo se llevó a cabo en la región de O'Higgins, donde la Policía de Investigaciones logró incautar más de 97 toneladas de cobre de alta pureza, proveniente de robos a al menos 3 empresas. Este operativo se logró gracias a una denuncia totalmente anónima que se realizó en nuestro programa Denuncia Seguro. Así que invitar y seguir fomentando que los vecinos y las vecinas llamen al 600-400-0101 y denuncien los delitos que hay en sus distintos territorios. Por eso, el llamado es a estar atentos. Si vemos trabajos sospechosos en las calles, dar cuenta a la autoridad, que deberá verificar que efectivamente se trata de técnicos de telecomunicaciones en terreno, buscando así evitar un delito que afecta un servicio esencial para la calidad de vida de las personas. Bien, para analizar más sobre cómo es este delito del cobre en nuestro país, vamos a tomar contacto con Alejandro Sangüesa, académico de Ingeniería en Computación e Informática de la Universidad Central. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Todavía. Alejandro, bueno, partir bien. preguntándole en este caso, ¿por qué hoy en día el robo de cobre se considera un botín tan apetecido, tan apreciado por algunos delincuentes? Mira, la verdad que el tema del costo principalmente es el que ha dado en los últimos años, en el último tiempo sobre todo, un factor importante dentro del ámbito de la venta del cobre y en este caso de aquellas empresas dedicadas a la chatarra, por ejemplo, donde se hace esa transacción compra y venta, en este caso del cobre. El costo principalmente, lo que hoy día estamos hablando sobre 20.000 pesos el kilo, desde el año pasado que ha estado variando en esos rangos, ¿ya? Y eso obviamente es muy tentador al momento de aunque sea un ilícito, adquirir un monto, por eso.
Alejandro, ¿falta más fiscalización para evitar este robo? Y, de ser así, ¿qué tipo de fiscalización sería esta? Mira, hay un punto bien complejo, puesto que desde hace un par de años ya que se ha ido trabajando en el ámbito de la fiscalización de este tipo de ilícito. Sin embargo, el problema está en que el acto mismo debe ser infragante. Entonces, lograr estar en el momento preciso como para detener a los delincuentes que están ejecutando esta acción es bastante complicado. Por ahí donde las compañías, sobre todo las que se han visto más afectadas en ese sentido, han puesto un poco de campaña al respecto, solicitando que las mismas personas, que obviamente, ojo, las personas son muy perjudicadas con este tipo de ilícitos, ellas vayan haciendo denuncias, y estas denuncias obviamente las mismas compañías son las que están haciendo las querellas correspondientes y haciendo seguimiento para poder dar de baja estas bandas principalmente. ¿Existe, por ejemplo, una trazabilidad a la hora de comprar el cobre? Es decir, ¿cómo saber que no viene este cobre proveniente de un ilícito, por ejemplo? Es un factor un poquito complicado, pero la manera más simple de trabajar en eso, o al momento de ir a comprar cualquier persona que requiera ciertos elementos, es tener claro, primero, qué es lo que necesito, en el sentido de qué tipo de materiales que voy a utilizar, cuál es el cobre realmente que necesito, y acudir a las empresas legalizadas, obviamente, con sus papeles al día, etcétera, con los cuales me dan mayor seguridad de que lo que estoy comprando es algo correcto, ¿ya? Y que va a tener todos los resguardos también que eso significa. En este caso vemos que por una parte está todo el tema de cómo se afecta el negocio, obviamente, algunas compañías de telecomunicaciones, etcétera, pero sin duda lo que más en este caso demuestra este fenómeno es cómo afecta la vida a las personas. ¿De qué manera, por ejemplo, se ve afectada la gente cuando hay alguien que, cercano a su casa en el sector, están robando cables, por ejemplo, de cobre? Mira, ahí hay un tema bien importante, porque comúnmente, pese a que hoy día hay bandas que ya son un poquito más elaboradas en el tema, comúnmente el acto de extraer esto se hace de manera violenta, en el sentido de llegar y cortar muchas veces. Es así como hemos visto casos en que los mismos delincuentes han terminado electrocutados o con algún daño o problema mayor. Ese tipo de acción de cortar un cable de electricidad de manera violenta puede provocar una inestabilidad dentro de la fuente de energía, en este caso, que llega a los hogares. Esto puede provocar desde incendios, pérdidas de artefactos electrónicos, ¿ya? Y ese es el factor solamente pensando en luminarias, ¿ya? Y el mismo factor, luminarias en las noches, obviamente esto provoca que al estar oscuro generan otro tipo de factores de delincuencia en muchos casos. Pero por otra parte está el tema de Internet. El tema de Internet ha sido complejo y de costo para muchos microempresarios, sobre todo, que hoy día están trabajando a diario con Internet y al cortarle el suministro pierden prácticamente gran parte del día o incluso más de sus propios negocios. Claro, bueno, ahí lo hablábamos puntualmente en términos de, por ejemplo, los clientes de algunas empresas de telecomunicaciones, cómo se les ve afectado el servicio, pero acá vemos que puede haber un fenómeno en esto, incluso pensando en que hay robos a gran escala, donde se ha visto, por ejemplo, asaltos a trenes que trasladan, por ejemplo, en el norte cables de cobre. Hay también un fenómeno pensando en que ya no es alguien que va en algún sector y saca el cable de cobre, por ejemplo, de algún tendido eléctrico o de alguna especie de infraestructura subterránea. Aquí vemos que hay directamente un robo a quienes están trasladando este tipo de material. Hay que recordar un término que siempre se ha utilizado, que es la oportunidad muchas veces hace al delincuente. Hemos visto casos hasta que algunas chapas que colocan en municipalidades o en algunos centros culturales que son de cobre lo han robado. Los cables es la oportunidad que han visto algunos. Y en este caso, lo que tú me mencionas, los trenes en la zona norte principalmente, ha sido la oportunidad para ciertas bandas. Ahora, creo que es necesario, y se han ido incorporando algunos elementos, principalmente de tecnologías y el área logística, que es muy importante dentro de este tipo de delitos o este tipo de traslados. Estamos hablando de elementos que son de un alto costo, estamos hablando de elementos que son de mucho trabajo y que hoy día están siendo hurtados, incluso de forma violenta. Por lo tanto, el utilizar, entre otras cosas, tecnologías
aplicar nuevas técnicas de logística, aplicar nuevas técnicas de ajustes en este caso los trenes, creo que es necesario y de a poco se ha ido avanzando, pero siempre es necesario tratar de mejorar esos aspectos. Bueno, eso mismo te queríamos preguntar por eso, ¿de qué manera se puede reforzar el tema de la seguridad? Por ejemplo, tú lo decías recién, en algún sistema de rastreo en términos de lo que puede ser el trayecto de estos trenes que trasladan este material. Pero pensando, por ejemplo, en lo que comentábamos antes, los robos que se dan mayoritariamente en algunos sectores residenciales, en barrios donde mucha gente de repente ve afectado el servicio de algunos de sus servicios como telecomunicaciones, internet, etcétera. En ese caso, ¿cómo se puede reforzar esto? ¿Tiene que ver directamente con la seguridad pública o puede, por ejemplo, a la hora de instalar este tipo de infraestructura, hacer quizás un resguardo mayor para evitar robos? Yo creo que ahí hay términos compartidos. El término de seguridad pública es efectivo. Precisamente estamos afectando a todas las personas que se ven afectadas por algún tipo de ilícito de este modo. Por ende, desde ahí, de una cultura de dar aviso, de observar qué está ocurriendo, es importante. Pero por otra parte está todo elemento tecnológico o técnicas que se puedan aplicar desde la instalación de estos equipamientos, ¿ya?, que permitan hacer una trazabilidad desde el punto de vista de la extracción del mismo, ¿ya? Y por otro lado, el sistema de alertas. Hay un sistema de alertas que se podría trabajar dentro de este tipo de instalaciones, ¿ya?, que permita, valga la redundancia, alertar, ojalá en el momento mismo en que está ocurriendo el ilícito, y esto permita, entre otras cosas, estar más cercano al hecho mismo, y sobre todas las cosas hacer recuperación del suministro para las personas. Alejandro, lo último, hay un proyecto de ley que está en tramitación, se está tratando de tipificar como delito el robo de cobre. ¿Esto también sería un elemento positivo en la persecución de las personas que se dedican a esto? Según algunos estudios que se han dado a conocer en los últimos tiempos, hay un tema de querellas que ha ido muy lento y tiene que ver precisamente con eso. Entonces, cada factor agregado que aparezca sobre este ilícito, hablemos de pena, el Código Penal, etcétera, obviamente es para bien, obviamente es importante y está en la línea de mejorar lo que está ocurriendo con esta situación. Perfecto. Alejandro Sangüesa, académico de Ingeniería en Computación e Informática de la Universidad Central. Muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Estamos de vuelta con más expedientes CHB Noticias para contarles que la desconexión de Internet en los hogares tiene una razón que se repite cada vez más: el robo de cables. El objetivo es el cobre y tras él hay verdaderas agrupaciones delictuales. El costo más alto de este delito lo pagan finalmente los usuarios. El reportaje es de Camilo Zavala. Este delito es conocido popularmente como el cablazo. Se subieron como gatos al poste con una facilidad impresionante. Llegó una camioneta con otro vehículo, sacaron los cables y lo empezaron a cortar en plena calle. En promedio, hay cerca de 60 robos de cables al día y por culpa de esto, 2 millones de usuarios han quedado desconectados. Las empresas proveedoras acusan que hay un descontrol. Durante el año 2022, un aumento exponencial del robo de cable, un 85%, es de larga data. El tema es inquietante. Detrás de esto está el crimen organizado, que adquiere, acopia y vende el cable de cobre robado en el mercado negro e incluso lo exporta en toneladas. Esto es Einstein, Recoleta. En el silencio de la madrugada, estos hombres actúan sin pudor alguno hasta obtener su objetivo. Están cerca de 5 minutos y se van tranquilamente, despreocupados, con varios kilos de cable que enrollan prolijamente. Ningún vecino se da cuenta,
Nadie siente ni siquiera un ruido. Nosotros en la mañana, cuando mi esposo sale temprano, los cables estaban hacia abajo. ¿Esos que están ahí? Todos los que están ahí en el poste estaban hacia abajo colgando y para allá también hasta la esquina. Él los amarró, los acomodó ahí por temor al peligro de algo. ¿Con qué tuvieron problemas ustedes? Con el internet. Quedaron afectados por la desconexión. Con el paso de las horas, a ratos, tuvieron un internet intermitente. Esta vecina teme volver a sufrir lo mismo. Grave, porque no es solo eso. Vemos que las autoridades no hay una mayor preocupación por eso. Esto es la zona sur de Santiago, Puente Alto. También son altas horas de la noche, pero ahora son más los involucrados en el robo de incalculables metros de cable soterrado. Aquí lo extraen y lo arrastran por 2 cuadras amarrado a una camioneta. A todas luces es una agrupación especializada en los denominados cablazos. Son rápidos y traen equipamiento, un Napoleón y otro espacioso camión de carga. ¿Con qué se encontró? Aquí las calles llenas de puros cables. Cables así como L, puras L. Yo me imaginé que podían quemar, que iban a quemar la villa. No me imaginé nunca que era un robo de cable. O sea, fue todo muy rápido. ¿Con Fue qué todo rápido, todo rápido. ¿Qué pasó después? Tocaron la alarma, por suerte hay alarma acá y los vecinos salieron. Igual los tipos se arrancaron. Se llevaron lo que pudieron de cable, los otros dejaron tirados y se fueron por separado porque no era una persona, era un grupo. Eran unos metros, pero importante cable, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Era mucho? Era mucho, o sea, cada tanda era como pesaba sus 20, 30 kilos. Huyen, pero uno de los integrantes del grupo delictual es detenido horas más tarde luego de una persecución de carabineros. Es quien manejaba el camión. En su poder tenía 250 kilos de cable, estimados en 25 millones de pesos. Este es el daño que sufrieron miles de usuarios, vecinos, personas, familias. Que provoca, en este caso, según lo que me comentaba la persona encargada de la empresa telefónica, una interrupción del suministro telefónico y de internet de aproximadamente 8.000 domicilios dentro de la comuna de Puente Alto. El hombre detenido quedó en prisión preventiva. En nuestra legislación, este delito está tipificado como robo en bienes nacionales de uso público. Las penas van desde 3 años y 1 día a 5 años de presidio. El receptador, es decir, quien acopia el producto, arriesga desde 541 días de presidio a 5 años y 1 día. Y ahí donde se produce el otro eslabón. La chatarrería sería el receptador justamente de estos cables telefónicos, los que proceden a la limpieza del mismo mediante máquinas peladoras de cables, que es lo que le llaman, y a quemar estos cables a efecto de sacarles plástico y los recubrimientos de PVC que muchas veces tienen. Se les quema literalmente, se empaca en sacos y mediante eso se produce después la comercialización del mismo, muchas veces hacia el extranjero. Hace unas semanas la PDI incautó 7 toneladas de cobre obtenidos desde cables cuyo valor supera los 60 millones de pesos. El material estaba reducido en una bodega de Rancagua, listo para embalar en sacos y luego comercializarlo. El negocio ilegal seguía así. Y una vez ya con una cantidad ya grande de este material, lo va a vender a fundiciones o a chatarreras que son ya de mayor envergadura en la región metropolitana. Y de ahí posteriormente se exporta este material hacia el extranjero, generalmente a India o a China. Aquí el encargado de la bodega fue detenido y se sumó a la lista del centenar de privados de libertad que hubo en 2022 por este delito. La verdad es que los clientes están aburridos. Según una empresa de telecomunicaciones, el año pasado se registraron más de 22.000 hechos de estas características. Es recurrente que la conexión se caiga o que queden sin suministro eléctrico debido a estas acciones vandálicas. Mira cómo está ahí. Gracias a los simpáticos malulos que cortan los cables, tenemos la escoba aquí
súper peligroso. Pero el daño y el perjuicio no solo ha golpeado a los hogares, también a los servicios públicos, esos donde hacemos trámites impostergables. Hace unas semanas, el Registro Civil de Puente Alto, el que tiene nada más ni nada menos la mayor cantidad de usuarios diarios a nivel nacional, quedó sin conectividad. Ese día, decenas de usuarios esperaban su turno con un número en mano. Sin embargo, de un segundo a otro, el sistema se cayó. Hubo colapsos, se atrasaron matrimonios, acuerdos de unión civil y otros trámites importantes. Carlos y Silvia se acuerdan perfectamente de cómo se paralizó todo. Bueno, ese día justamente estábamos aquí esperando para el número y de repente todos para la casa. Se cayó el sistema y no se sabía qué había pasado. ¿Cuánta gente había más o menos? ¿Mucho? ¿Qué hacía la gente? No, más o menos como arriba de 100, más o menos. Ese día había harta gente. Fuimos que todos para la casa, a todo sol ahí. Y irse nomás, ya andamos a reclamar. Nadie entendía nada. La oficina tuvo que funcionar literalmente a la antigua, de forma manual. Había gente que iba directamente a casarse, seguramente el día más importante de sus vidas, y no pudieron hacerlo. Nosotros tenemos un procedimiento ante esta situación de emergencia. Se pudieron casar, pero es un procedimiento manual. Tedioso. Y además demora, no pudimos entregarle inmediatamente su certificado de matrimonio. Eso tuvimos que hacerlo manual, significa que tuvimos que transmitir al nivel central para que se pueda ingresar a la base de datos y por lo tanto 2 días después pudieron tener su certificado de matrimonio. El Registro Civil de Puente Alto estuvo 2 días fuera de línea. ¿Qué pasó ese día? Los antisociales, con fuerza, estaba ese cable para acá y se robaron todos los cables que se ven aquí, la conexión completa. Bueno, y la gente cómo estaba, molesta, no entendía nada, ¿no? Exactamente, pero obviamente se le entendió, se le explicó y ahí la gente pudo empatizar y entendió la situación. No haga eso, señora. ¿Qué color es la chaqueta? Negra. Negra. Sin manga. ¿Para qué haces eso? Baja de ahí, chica. Los autores de los cablazos trepan con una habilidad que impresiona. Ignoran peligro y arriesgan sus vidas. El año pasado, 7 personas murieron intentando robar cables. Este hombre corrió el riesgo en Pedro Aguirre Cerda. Resultó ileso, pese incluso a quedar colgado. Robó estos cables. Los vecinos creen que probablemente hizo lo mismo con estos que están a pocos metros. Ahora una semana atrás nos encontramos con la sorpresa de que cortaron un cable aquí. Encontramos el cable ahí en el piso tirado y lamentablemente la gente se anda ingeniando, digamos, cómo hacer daño, porque en realidad esto es un daño para la sociedad. Es que es peligroso porque había quedado el cable colgando, recuerdo, y lo tuvieron que amarrar al poste porque el cable estaba colgando ahí. Acá es más o menos común que pasen ese tipo de cosas. Ese es el problema, que esto se vea con normalidad, aunque la comunidad pueda aportar a evitarlo y que las policías actúen. La magnitud del problema es tal que incluso la aplicación de seguridad SoSafe incorporó la opción de denunciar el robo de cables en su plataforma. Vimos con Chile Telco, esto es una campaña que hicimos de manera conjunta y lo que nos tiene muy contentos es que ha tenido un excelente resultado. O sea, pasamos de 30 llamados mensuales a hoy día hay más de 500 que se están generando en la aplicación. La misma comunidad hoy día está cuidando la conexión. Los mismos vecinos son vigilantes, multiplican la presencia preventiva reportando con este botón y la gracia es que entre todos nos ayudamos, entre todos cuidamos la conexión que a todos nos afecta cuando se roba el cable, efectivamente. Ahí tenemos un personaje que está robando lo que queda en el armario. Metros y metros de cable. En la práctica, este delito provoca un daño directo a la ciudadanía, con la interrupción de los servicios públicos, esenciales en los hogares. El año pasado se presentaron casi 5.000 querellas y denuncias por estos conocidos cablazos. ¿De dónde viene el interés por el lucrativo negocio ilícito de este metal? Porque las utilidades son bastantes, especialmente cuando el precio del cobre y el dólar está a los niveles que tenemos actualmente en nuestro país. Pero yo creo que va principalmente enfocado a que la exportación es muy redituable en la actualidad.
y evadiendo todo tipo de impuestos, obviamente, en todo este tipo de transacciones. Ellos buscan el cobre, ¿ya? Buscan el cobre que tiene, pero hoy día ya casi no tenemos cobre, estamos retirando el cobre y también han dañado la fibra óptica, que no tiene ningún valor comercial, confunden el cobre con la fibra óptica. De cámaras subterráneas o de cable aéreo. De ambos lo extraen y a veces con la desfachatez de caracterizarse de profesionales, de técnicos con maquinarias. El tema es grave. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué falta? ¿Seguridad? ¿Qué nos falta para ir bajando las cifras que preocupan tanto? Bueno, hay que seguir en esta línea que estamos hoy día de conversaciones, de colaboración con las policías, los municipios, el Servicio de Impuestos Internos, las aduanas. Acá todos tenemos que trabajar en colaboración para frenar, porque somos un país exportador de cobre y entonces a la medida que estemos todos coordinados, seguramente esto va a bajar. Para nosotros es una prioridad trabajar en esto debido a que esto afecta principalmente la operación del servicio de las empresas de telecomunicaciones y la llegada de los servicios finales a los usuarios. En este sentido estamos trabajando en una propuesta para tener resultados durante el primer semestre del 2023. Así quedó, vecino, los cables que anoche se estaban robando. Esa propuesta saldrá de una mesa de trabajo que existe en conjunto con el Ministerio del Interior. Este delito desconecta y daña. Las empresas de telecomunicaciones deben hacerse cargo de reponer el servicio, pero lamentablemente esto sigue creciendo y los costos, evidentemente, los pagan los clientes. ¿Para qué haces eso? Baja de ahí, chica. Bien, para analizar más sobre este fenómeno de robos de cables de cobre en nuestro país, vamos a tomar contacto, en este caso, con el diputado José Miguel Castro para hablar de este proyecto de ley que busca tipificar los delitos de este tipo en nuestro país. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, bastante preocupado por lo que usted estaba comentando. Es un problema que tiene muchas aristas, por eso que yo presenté este proyecto de ley, sobre todo en una zona como la que represento, donde han habido robos cuantiosos, no solamente a nivel de cables, como ustedes lo muestran, sino que también han habido incluso verdaderas mafias armadas, vestidas de militares, que han robado trenes prácticamente enteros. Estamos hablando de varias toneladas en la región de Antofagasta. Diputado, en este caso imaginamos que más allá de entregar este nuevo detalle, hacer esta modificación al Código Penal en este caso, se busca que también con esta ley finalmente las autoridades puedan también tomar estrategias para ir en combate de este delito, ¿no? Justamente porque el problema está en que este delito tiene, como le decía yo, muchas aristas. Tenemos algunos grupos que están organizados, que van en busca de grandes cantidades de cobre, robando cátodos de cobre. Tenemos también pequeños ladrones que lo que hacen es cortar un par de cables. Tenemos otros que ya están completamente organizados, incluso llegan con camiones modificados para que en el fondo ir pasando por abajo del tendido eléctrico y cortándolo, vestidos muchas veces con chaleco refractante. Entonces la gente lo que piensa es que son personal propio de la telefónica, de la compañía de electricidad, y son delincuentes. Y lo que es más grave, el problema no solamente se suscita por el desmedro que hay en términos del robo, sino que el problema está en que estos gallos cortan a diestra y siniestra, y lo que hacen muchas veces no solamente es cortar la electricidad de algunas zonas, sino que también cortan todo lo que es el internet, las comunicaciones. Estamos hablando, a mí me tocó el otro día estar con una persona que el hijo tiene electrodependencia. Eso quiere decir que tiene que estar siempre conectado a una máquina que le da la energía, la electricidad, y esa persona tuvo que prender el motor de emergencia porque si no su hijo no podía respirar nomás. ¿Diputado? Entonces es algo que nos tiene sumamente preocupados. Eso mismo, este proyecto va en términos prácticos enfocado en que haya mayores penas para estas personas que cometan estos delitos, que haya una tipificación como tal.
En ese caso, si nos pudiera definir este proyecto, ¿qué va a incluir, cómo se va a detallar? Y también, por otra parte, ¿está en esto, por ejemplo, especificado alguna labor preventiva, por ejemplo? Este proyecto está pensado, yo lo hice muy simple. En general, los proyectos simples son aquellos, porque lo que nos pasa en el Congreso es que vamos complejizando los proyectos. Yo lo hice muy simple para que entrara muy rápido, para que se le pudiera poner alguna clase de discusión, cosa que no se le ha puesto el Ejecutivo, no lo ha tomado en cuenta, para después ir poniéndole algunas cosas extras, como lo que usted bien dice, algunas facultades, lo que nos pasó en el robo de madera. Entra un proyecto como este que lo que hace es subir las penas, hacer que, por ejemplo, el costo de lo que ellos intentaron vender tengan que pagarlo al doble. O sea, si venden, es lo mismo que pasa con los autos. Con los autos hoy en día, si usted roba un auto, aparte de la pena, o sea, irse preso, todo el cuento, usted tiene que pagar por esto. Ellos tendrían que pagar el doble. Y aquí hay mafias que están involucradas también en orden transversal, horizontal, donde hay una persona que corta el cobre, otro que lo acopia, otro que lo lleva a la chatarrería que también está inmersa en este crimen organizado. Al final esto es crimen organizado. Y otro que después exporta esto, porque no es para hacer cable acá en Chile, si esto es para exportarlo, esto lo pueden comprar en India, lo pueden comprar en China, a través de muchas veces vendedores que son completamente establecidos, pero que meten esta colita, esta extra, qué sé yo, tonelada. Hablemos de un puro robo la otra vez, o de algunos robos que fue el año pasado, por ejemplo, cátodos de cobre. Estamos hablando de 500 toneladas. Estas 500 toneladas fueron aproximadamente cerca de $5 millones. Entonces, estamos hablando de un negocio que mueve plata, que mueve armas, que mueve también crimen organizado, y lo que estamos viendo es que las bandas, por ejemplo, lo que se ve acá en el norte, bandas que eran específicamente de narcotráfico, hoy en día también están dependiendo al precio del cobre como esté, que hoy día está alto, también se puede modificar y simplemente ir y empezar a hacer estos cortes y empezar a tomar. Entonces lo que yo espero, como una modificación ahí del comportamiento. ¿Perdón? Una modificación ahí del comportamiento de estas bandas, en ese sentido, lo que usted dice, que se hace atractivo el negocio lucrativo del robo del cobre para ellos. Por supuesto, entre más alto esté, estos gallos venden es como si vendieran dólares, o sea, sube el dólar, baja el dólar, sube el cobre, baja el cobre, y ya, pongámonos a sacar más cobre, que nos conviene más que estar vendiendo cajetillas de cigarro falsificadas, que es otro tipo de cosas que mueven mucha plata acá en Chile. Claro, entonces, diputado, estas bandas... por lo mismo le quería consultar, ¿cuál cree usted, haciendo un diagnóstico, que sería la mayor vulnerabilidad del sistema que hoy hace que sea tan atractivo este negocio delictual, obviamente, pero por qué es tan atractivo para los delincuentes en este caso este negocio del robo de cables de cobre? Usted mismo lo decía, bandas organizadas que tenían otro tipo de delitos habituales ahora están modificando su comportamiento y están finalmente cometiendo este tipo de delitos. ¿Por qué cree usted que finalmente hay vulneraciones? ¿Cuáles son esas vulneraciones que hay hoy en día en el sistema que hacen que sea tan atractivo este robo? Número uno, porque está muy atomizado el sistema. Son bandas organizadas, pero que ocupan muchas veces delincuentes comunes o gente en situación de calle para hacerse de esto, y después en el fondo hay demasiados, en el fondo una base muy grande de delincuentes, número uno. Número dos, y algo importantísimo y a lo que va este proyecto, es a subir las penas. Hoy en día una persona que corta un pedazo de cobre así, por el valor que tiene el pedazo de cobre, obviamente no se va preso. Lo que hace este proyecto justamente es poner penas mucho más altas, porque el desmedro no está en el kilo de cobre, el desmedro para la sociedad está que se le corte la luz durante 6-7 horas, está con que se caiga el internet durante 24 horas, o durante 2 horas esté intermitente. Entonces un desmedro muy grande a 15.000, 20.000 personas de repente. Cuando uno dice, hoy ¿sabes qué? No me está captando, y uno pasó 2 horas sin internet, muchas veces es producto de esto. Entonces quienes están siendo afectados son las empresas de telecomunicaciones,
es la empresa eléctrica, pero al final es el usuario final. Y lo otro que yo espero que en la discusión vaya tomando vuelo un poco este proyecto, es justamente un poco a lo que usted iba. Son bandas también organizadas y por lo tanto hay que darle mayores facultades a los policías para investigar. Estamos hablando de delación compensada, o sea, aquella persona que baja su pena porque dice, ¿sabes qué? Esta es la organización, pasa a ser un informante, como lo es en el robo de madera, que es un muy buen proyecto que salió y antes nadie tomaba en consideración el robo de madera, pero está en el fondo hoy en día está subvencionando otra clase de actos terroristas. Bueno, el cobre también está subvencionando hoy en día otra clase de ilícitos, así que yo esperaría que tomasen en consideración esto de darle el doble de la transacción comercial, o sea, hacérselo más caro el ilícito. Por otro lado, subir las penas a presidio mayor, como yo lo hice en este proyecto de ley, y darle más potestades a las policías para la investigación. Diputado, en ese caso, ¿han logrado cuantificar la magnitud de este delito del robo de cobre, de cables de cobre en nuestro país? Por ejemplo, si es que hay algún sector determinado donde se realicen más habitualmente estos delitos, como usted lo ejemplificaba, en el norte, por ejemplo, hay incluso bandas que asaltan trenes. ¿Se puede cuantificar, tener una magnitud de alguna zona, algún lugar donde esté proliferando más este tipo de delitos? Hoy en día, lamentablemente, está alojado de acuerdo al tipo de robo, por ejemplo, en robo de catos, robo de grandes cantidades de cobre, claro, está en el norte de Chile, pero en tema de cable, que es algo que se está dando enormemente, es más bien Santiago, donde los flujos, pese a que uno crea que corren mayormente por el tendido eléctrico, pasan por abajo tierra. Usted mostraba muy bien una imagen, no sé dónde la sacaron, pero son muy buenas, se las vamos a pedir a ver si me las puede prestar para la Comisión de Seguridad Ciudadana. Sacan con un camión, van tirando el cobre y esos son bastante gruesos, son toneladas que pueden llegar a sacar y que están bajo tierra. El problema y el desmedro en dinero, más que en dinero le diría yo, es en el... porque claro, uno podría decir, claro, se perdió, la empresa perdió 200 millones de pesos en términos de tiempo de personas, el cobre que tuvo que reponer, el cable. El mayor desmedro aquí es para la sociedad. Si es que aquí nos estamos quedando sin luz, estamos en el fondo, ahí aparece, muy bien aparece el camión que está tirando, esos son los cables subterráneos que corren. Es el desmedro para la sociedad, que en el fondo está perdiendo conectividad, está perdiendo electricidad y en vez de estar ocupando los recursos para llegar a la zona donde debería haber, por ejemplo, mayor iluminación en una plaza para no tener delincuencia, claro, se están ocupando esos recursos para reponer productos de estos delincuentes. Exacto. Bueno, José Miguel Castro, diputado RN, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Vamos a quedar atentos, por supuesto, a los avances de este proyecto. Yo le agradezco mucho porque realmente es un tema, nosotros pensamos que nunca iba a llegar, qué sé yo, el narcotráfico a Chile, llegó, el terrorismo llegó igual, y hoy en día estas bandas se están aprovechando de estos nichos que no los tenemos bien cubiertos, bien protegidos, así que le agradezco mucho a usted la labor que está haciendo al difundirlo. Gracias. Bien, de esta forma terminamos este capítulo de Expedientes CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales de Chilevisión Noticias, en chbnoticias.cl y también en pluto.tv. Hasta la próxima.